gracias por acompañarnos en esta tercera temporada de este programa Chicali Channel, más cerca de ti. Y bueno, pues el día de hoy muy contenta porque, pues por muchos motivos. Primero que nada porque regresamos al aire después de algunos meses de ausencia. Y bueno, pues con un set totalmente renovado, pero también con una dinámica diferente de este programa porque lo que queremos es estar más cerca de ti. El día de hoy quiero que compartamos juntas la historia de heroínas, de varias heroínas que han transitado como sobrevivientes del cáncer y el día de hoy van a compartir con nosotros unas historias inspiradoras y cómo su vida fue transformada frente a un diagnóstico de pronto aterrador, pero que sin embargo han salido victoriosas y que el día de hoy quieren compartir con nosotros su historia de vida. Quédate, porque el día de hoy vas a aprender mucho y vamos a acompañarlas en este camino, el camino de la esperanza. Muchas gracias, bienvenidos. Producción. Pues muchas gracias por acompañarnos. Quiero presentarles a estas maravillosas invitadas en este programa, a mi querida amiga de la infancia, Judith, a quien le doy la más cordial bienvenida, también mi amiga y compañera de varias luchas también, Graciela, y también pues una amiga reciente a quien he podido también conocer en este camino profesional y a quien admiro profundamente, querida Alejandra. Sean ustedes bienvenidas a este programa, gracias. En donde el día de hoy vamos a compartir historias de vida de estas heroínas sobreviviendo al cáncer. Y bueno, pues vamos a empezar. Ya hace un momento estábamos detrás de cámaras, ya empezando nosotros el programa, y pues compartíamos en esta charla lo más, pues tratando de hacer esto como a ver si se puede hacer digerible, ¿no? En un término mucho más simple, algo que puede llegar a ser aterrador como la noticia de un diagnóstico de cáncer. Y bueno, pues yo quiero empezar con ustedes, contigo, Judith. ¿Cómo enfrentaste esta noticia médica? Primero que nada, cuando me dieron la noticia, sentí que en ese mismo momento me iba a morir. Pero pues llego al hospital y recibí tanatología que me ayudó a aceptar mi enfermedad. En eso, pues la familia fue un gran apoyo y pues seguimos en esta lucha. Querida Graciela, muchas gracias, Judith. ¿Cómo se recibe un diagnóstico? ¿Cómo se escucha? Porque de entrada cualquiera de nosotros que escucha la palabra cáncer, inmediatamente la hila con muerte. Inmediatamente la hila con, incluso hasta puede ser castigo, pues ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿No se cuidó? ¿Qué consume a lo largo? ¿Qué ha consumido a lo largo de su vida que se descuidó tanto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se recibe un diagnóstico así? ¿Cómo lo recibiste, Graciela? Bueno, primero que nada, gracias doctora por hacer de este tema tan importante para nosotras las mujeres y yo creo que para todo ser humano. Gracias. Fue muy difícil. En ese momento piensas que cuando te diagnostican cáncer, piensas en ese momento que te vas a morir. En ese momento dices, me voy a morir ahorita. Después viene, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Yo en ese momento tenía mis niños pequeños. Decías, bueno, ¿qué va a pasar con mis niños? ¿A quién se los voy a dejar? Y empiezas a hacerte muchas ideas en la cabeza. Y de repente dices, no lo voy a comentar con nadie porque me van a tener, me van a decir pobrecita. Entonces no es fácil. Primero no es fácil. Cáncer es una palabra grande con letras mayúsculas porque no es fácil. Y luego pues llega el apoyo de tu familia, ¿no? Y es cuando Lo primero es escuchar una noticia de un diagnóstico, ¿no? Hoy le estamos poniendo el nombre de cáncer, puede ser alguna otra enfermedad degenerativa, un diagnóstico fuerte, ¿no? A todos el nombre más fuerte de enfermedad es ese, ¿no? Sí. Para todos. Alejandra, ¿se puede preparar uno emocionalmente para una noticia de esta naturaleza? ¿Cómo se puede lidiar cuando uno recibe una noticia así?
¿Cómo lo enfrentas? De entrada, lo primero que se te viene a la mente, como ellas lo mencionan, es la palabra muerte. Sin embargo, el cáncer aquí en México en la actualidad ocupa el tercer lugar de decesos. En primer lugar está la diabetes, ¿sí? Pero sin embargo, los medios, las experiencias, familia, además, se han encargado de mitificar esta enfermedad y por eso es que cáncer es sinónimo de muerte. Ahorita las situaciones están, los medios, los tratamientos están más avanzados, ya no es sinónimo de muerte, ¿sí? ¿Cómo la pueden tomar? Pues yo creo que desde el momento en que empieza uno a tener los síntomas, ya empieza a rondarte en la cabeza, pero nunca se está preparado, ¿sí? Lo primero que sucede cuando recibes, y ustedes me desmentirán, lo primero que sucede es que pues entran en un estado de shock cuando oyen la palabra, ¿sí? ¿Y esto por qué sucede? Porque nuestra mente en automático se bloquea para mantenernos con vida, porque podríamos perder la razón, podríamos morirnos de un infarto, cualquier cosa, se bloquea. Después del shock, pues viene ese inmenso miedo, ¿sí? Antes del diagnóstico certificado y demás viene el miedo. Es una emoción con la cual nacemos, pero sin embargo no sabemos lidiar con ella. Toda la enfermedad, todo el transcurso se vive, entre otras cosas y entre otras emociones, el miedo siempre está presente. Fíjate que decías algo que yo quiero retomar de manera breve porque tenemos muchas cosas todavía que platicar y el tiempo es muy corto. Que un mecanismo de defensa de nuestra mente para no perder la razón, para que no incluso pueda haber hasta un infarto, es el shock. Sí. O sea, es un mecanismo de defensa, el no saber qué hacer, el paralizarte, ¿no? Eso es lo primero que se recibe, y tampoco es que esté mal. O sea, nuestro mismo organismo, nuestro ser, incluso es una manera en la que se protege. Fíjense, ¿no? Cómo es algo que no sabíamos, que hoy podemos entender que esos mecanismos de defensa tienen una función a nivel emocional y que verdaderamente nos ayudan incluso para poder ir afrontando de manera paulatina la noticia tan desgarradora de una enfermedad de esta naturaleza. Así es. Y en esta lluvia de ideas o en eso que estamos compartiendo, quisiera que pudiéramos platicar de esta parte de la actitud frente al tratamiento. ¿Cómo es que mantener una actitud positiva frente a un diagnóstico de esta naturaleza nos ayuda a superar los momentos difíciles? Porque se recibe la noticia, se entra en shock, se comparte con la familia y ahora viene inmediatamente hay que buscar ayuda y hay que buscar a los mejores médicos, hay que irnos al mejor hospital. Sabemos que hoy los hospitales públicos en México hay hospitales muy buenos, ahorita nos van a platicar ustedes de esa experiencia en los hospitales públicos que tienen un avance importante en cuanto a tecnología. ¿Cómo mantener una actitud positiva frente al tratamiento? Ya estás ahí en el hospital, ya está el diagnóstico dado y ahora viene la terapia, viene el tratamiento, vienen cuántas radiaciones, cuántas quimioterapias te tienen que dar y lo mismo, ¿no? Todo lo que tiene que pasar en el proceso, la pérdida del cabello, la pérdida de peso, el malestar constante. ¿Cómo se mantiene qué tan importante es mantener una actitud positiva, Judith? En mi caso, cuando llegué al hospital, pues me pusieron psicólogo y tanatóloga. Primero que nada para que aceptara mi enfermedad y aceptara llevar a cabo un tratamiento, porque no todos tienen esa cualidad de llevar un tratamiento. No tienen la fuerza ni la voluntad para poder llevar un tratamiento. Es mucho miedo porque no sabemos qué nos van a hacer. ¿Qué es una radiación? No lo sabemos, nada más nos lo dicen. Hasta que entramos y sabemos lo que va a pasar. Entonces lo que nos prepara para llevar ese tratamiento y lo llevemos pues, con calma, una vida muy tranquila, pues es lo que nos prepara la tanatóloga. Graciela, ¿cómo se mantiene una actitud positiva frente al tratamiento ya, que es sumamente agresivo? Y eso que acaba de decir Judith me impresiona, es importantísimo el acompañamiento emocional, porque hay personas que van derrotados desde que llegan con el diagnóstico, es decir, no quieren enfrentarse
a un tratamiento, ¿no? Qué difícil. ¿Cómo se mantiene una actitud positiva? Mira, primero entras en una etapa de, no sé, de duelo, de enojo, ¿no? Yo, por ejemplo, me tuve que acercar a un psicólogo porque no entendía ese proceso. Son muchas emociones. Entonces entras en una etapa de duelo donde está el enojo, la ira, depresión y finalmente la aceptación. Y empiezas con tus tratamientos. De hecho, a mí me decían, te damos 3 meses de vida. Entonces yo los contaba así, 3 meses de vida, ¿no? Para diciembre ya no voy a estar. Y te tienes que, bueno, empezar a acercar te dicen, tus familiares te recomiendan acá, te recomiendan allá, el ginecólogo, el médico, ves muchos médicos y te empiezan a hacer. Entonces, yo directamente, yo no tuve algún otro tratamiento. A mí me decían, vamos a hacer radiación o te vas directamente a una operación. Dije, de una vez a una operación. Mi cáncer fue cáncer cervicouterino. Entonces me decían, simplemente creo que tienes que entender que la matriz ya dio su función. Ahorita, si tú quieres, vamos a luchar porque se te mantenga, pero si no, de una vez vamos para una operación. Entonces, ¿a qué edad, Graciela, fue? 29 años. Muy joven. 29 años. Muy joven. Y te hacen entender que la matriz, bueno, ya cumplió su función, tienes que enfrentarte al otro proceso. Y por tu vida, ¿no? Porque dices, tengo mis hijos, tengo mi familia, entonces no me queda de otra más que luchar hasta el final. Ale, ¿cómo se mantiene el ánimo, el camino de la esperanza frente a un tratamiento tan agresivo que pudiera resultar favorecedor o no? Así es. Tiene mucho que ver, como hemos platicado, las emociones, el apoyo que reciben. De entrada, como bien lo dicen, lo primero que deben de hacer las personas que reciben un diagnóstico de cáncer es tener el apoyo psicológico, espiritual y emocional, ¿sí? Aquí entra, obviamente, los profesionales, entra la religión, crean en lo que, pongan el nombre que quieran, ¿sí? Y entra la familia con ese apoyo, ¿sí? De ahí, precisamente, el objetivo de estos apoyos es la aceptación, es llegar a la aceptación, ¿sí? Y movilizar esos recursos propios que puede la persona tener. Ya una vez con esto, ¿qué es lo que se hace? El cáncer no tiene por qué paralizar, claro, da miedo, todo lo que traemos ya en la cabeza, las personas que hemos conocido, lo que hemos visto en la televisión, en las noticias, demás, nos llena de miedo, de ideas a veces que no son tan ciertas ahora, ¿sí? Pero ¿qué podemos hacer? No porque nos digan tienes cáncer quiere decir que debo de renunciar a mis sueños, a mis planes, a mis proyectos. Simplemente es un diagnóstico que a lo mejor la puedo llevar más o menos tranquila o no tanto, pero mientras, ¿qué tengo que hacer? Seguir adelante. A lo mejor si tu sueño era, no sé, poner un negocio, pues sigo con eso hasta donde llegue, ¿sí? Yo creo que el diagnóstico, que te etiqueten de tal manera, no quiere decir que ahí se te acabó la vida, ¿sí? Tomándote de la mano de estos 3 factores que mencionamos, el psicológico, el emocional y el espiritual, creo que es bien vasto para salir adelante. Y pues importante decirlo, porque este tipo de apoyos que son tan importantes y que no podemos descartar, porque en algún momento de este diagnóstico se puede estar enojado con Dios. No solamente la persona que recibe el diagnóstico, sino la familia, ¿no? Incluso los hijos, ¿no? Los padres, los cercanos, y que ahora el enfermo a veces termina consolando a quien debería ser el que sea la mano que consuela de una u otra manera, pero yo creo que es parte del proceso, Ale. De hecho, hay varios tipos de duelo. En este caso, cuando se da un diagnóstico de alguna enfermedad terminal, pues desde el momento en que se recibe el diagnóstico, se empieza el proceso de duelo, ¿sí? Según Elizabeth Kubler, son cinco fases por las que se cursa. Que la primera, pues obviamente, es la negación
no lo puedo creer, no es cierto, tal vez se equivocaron, no creo que sea algo tan crítico. Después sigue la etapa de la ira, donde estamos precisamente enojados con todo, con Dios, con la vida, con la familia, con los médicos, con todo estamos enojados. Después viene la etapa de la negociación, es aquella donde ustedes crean, ¿sí? Pues a lo mejor Diosito, dame una oportunidad, que esto sea una pesadilla, que se hayan equivocado, etc. Tratamos de negociar esto. Después viene la etapa profunda de la depresión, donde pues nos invade la tristeza, no sabemos ni para dónde ir ni qué hacer, sentimos que estamos a punto de, y hasta que al fin llega la aceptación. Pero finalmente esta es la parte del duelo que se vive uno como paciente y la familia igual, ¿sí? Pero además la persona, el paciente, vive diversas etapas, es la del diagnóstico, es la del tratamiento, ¿sí? Que va dejando sus secuelas dependiendo del tratamiento. Luego llega un intervalo libre, donde la enfermedad aparentemente ha remitido, pero ese tiempo, pues igual se vive con miedo, porque en qué momento va a reaparecer, ¿no? Hay otra etapa donde se llama la fase de recidiva, ahí es cuando regresa la enfermedad, ¿sí? Y pues obviamente se vuelven a revivir las emociones que viví al primer momento. Al revivirlas, como ya pasé por la experiencia, ya sé lo que se siente, ya sé lo que viene, las vivo con más intensidad. Y bueno, la última etapa de las personas que no logran librar la batalla, pues es la fase terminal. En esa fase terminal, entre todo lo que están viviendo, también viene la negación, la rabia, la depresión, el aislamiento, la agresividad, ¿sí? Estamos llenos de emociones que no nos hacen bien, ¿sí? Eso es lo que se vive cuando se tiene esto. Y como tanto el enfermo, el paciente, como también la familia tienen que pasar por estas etapas de duelo. Yo creo que muchos nos estamos identificando con alguna etapa de duelo aún en situaciones de otras enfermedades o de algunas otras situaciones emocionales que nos han tocado vivir, y cómo sí es real esta parte de hasta llegar a la aceptación de nuestra realidad. Y yo quisiera en este momento del programa pasar a ese momento de la compañía que se conoce durante el tratamiento, a estas otras personas que están también librando una lucha y que se forma una hermandad entre los otros pacientes de cáncer, entre los otros heroínas y héroes que están tratando de sobrevivir y que son compañeros del camino. Cómo en el momento en el que se conocen se convierten en aliados, se convierten en hermanos, cómo ayudan en el proceso de tratamiento, cómo acompañan, pero en algunos casos también toca despedirse de algunos de ellos, cómo en algunos casos también se tiene que continuar. Pero vamos a esa parte de cómo ayudan estas otras personas que ustedes llegaron a conocer en su proceso. Judith, platícame. En mi proceso fue que a mí los doctores me dijeron fase terminal. Entonces la tanatóloga también me ayudaba a aceptar una muerte, en mi caso, aceptarme que yo iba a fallecer. Pero mis compañeros, yo bajaba de hospitalización para radiaciones, mis compañeros era tanto que ellos me decían que todo iba a estar bien, que le echara ganas, que ellos estaban conmigo, que ellos estaban en oración, que ellos pedían por mí, que todo iba a salir bien. Y creo que pues tantas oraciones, tanta humanidad con ellos, tanta familiaridad con ellos, que pues me dio esta oportunidad de estar aquí para ayudar a otras personas o para estar en este camino con esas personas. Gracias, Judith. Graciela, ¿cómo acompañan? En mi caso, por ejemplo, fue primero que nada mi familia. Fue de esas personas fue la pareja que tenía yo hace algunos meses, me ayudó mucho. Porque él está en un grupo de 24 horas y para ellos Dios significa mucho, la palabra de Dios. Entonces, ellos, la enfermedad del alcoholismo para ellos también es una enfermedad precisamente. Y a mí me hacía ver muchas cosas. Entonces, era primero mi pareja, que estaba en aquellos entonces a mi lado, mi familia, mi mamá, y ver a mis hijos
pues también te da motivos, ¿no? Para salir adelante. Después, el psicólogo, que es fundamental. Y cuando ya llegué al hospital, las personas que cuando estás en cama, cuando te vas a hacer tus estudios, y cuando sabes que, bueno, está digamos, el apartado de oncología, ¿no? Todas las personas que estamos ahí tenemos cáncer en cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces se acercan a ti y dicen, vas a estar bien, vas a estar bien. Hay personas de la religión que también, X religión, se acercan a ti y te dicen, vas a estar bien, no te preocupes, vas a estar bien. Tu familia está acá afuera y nosotros vamos a orar por ti. Entonces eso te da así como que aliento, te hace sentir bien, te hace sentir, voy a salir de esto. Gracias, Graciela, por compartir esta parte tan íntima también y esa parte que nos conecta con tu emoción al final. Y Ale, fíjate que esto me lleva al siguiente punto. Hay dos tipos de apoyos necesarios, indispensables en el paciente. Uno es este del que hablamos, esta hermandad que se hace con otros enfermos, que están en tu misma situación, con quien tú puedes desahogarte, porque seguramente con ellos puedes hablar cosas que no puedes hablar con la familia. Hay cosas que no te o sea, hay un nivel de entendimiento con ellos, una catarsis especial con ellos, que no puede haber con nadie más. Porque hay un grado de entendimiento, porque ahí sí te entiende cada lágrima de rabia, cada lágrima de dolor y también de aceptación, porque están en ese proceso contigo y van de la mano. Ese apoyo, qué importante es, y el apoyo de la familia, ¿no? Que es este otro familiar o el ser querido que a veces también quiere consolar, no sabe cómo consolar, quiere acompañar y no sabe cómo acompañar, de aquellos que quieren ir a ver pero luego no quieren ir a ver porque no quieren ver la noticia, o aquellos que incluso piensan que se puede llegar hasta enfermar, o mejor para no estorbar, mejor yo no estorbo y no voy, y como no sé qué decir, mejor no digo nada. ¿Cómo en estos, digo, el siguiente planteamiento va en dos sentidos? Primero, esta hermandad que se hace con otros enfermos, lo importante que es a nivel emocional y espiritual. Y después, cómo la familia puede acompañar de manera asertiva a quienes son pacientes. Cuando las personas pasan por el proceso, lo conocen de cerca, y muchas veces no se necesita estar enfermo también. A lo mejor tuve un familiar cercano, un ser querido, y es ahí donde entiendes a la otra persona. Nunca cómo lo está viviendo si no lo has vivido, pero tratas de entender, de ser empático, ¿sí? Esto a mí me habla primero de solidaridad. La solidaridad es amor hacia el otro. Y estamos hablando de la palabra clave, amor. Muchas veces cuando la persona enferma, sus emociones están revueltas, etc. No hicimos o no hicimos cosas. Se conjuntaron un montón de factores para que detonara la enfermedad. Y entre esos factores quiero resaltar esa parte donde nunca volteé a verme a mí misma. A lo mejor le pude dar a todos, a manos llenas, mi ser, mi atención, mi todo, pero nunca me acordé de mí. Y es cuando caigo enferma, cuando se conjuntan factores como ese. No volteé a verme. Cuando empiezo a ser solidaria, cuando estoy en la enfermedad y veo al hermano, a la hermana que están cursando por lo mismo, esa muestra de tender la mano, eso es amor. Amor al prójimo. Y si yo tengo amor para mí, que lo empiezo a tener porque me empiezo a conocer, porque a la fuerza tuve que voltear a verme, puedo dar al otro. ¿Sí? Y ese amor lo podemos encontrar y lo podemos exaltar. Les decía hace un momento, no porque tengan cáncer, dejen de hacer las cosas que quieren, sus sueños, sus ilusiones de lado. Simplemente es un diagnóstico, hasta donde lleguen, hasta donde se pueda, ¿sí? Pero no es sinónimo de que cáncer, párate ahí. Tienen que luchar por sus sueños. Y eso a la vez es amor. Amor hacia mí misma. ¿Por qué? Porque no me estoy limitando, porque quiero seguir avanzando, porque hasta donde la fuerza y la vida me dé. Y eso a su vez le da calidad de vida a sus vidas. Y a su vez mi inmunidad se refuerza. Al estar mi inmunidad fortalecida, ¿qué es lo que sucede? El cáncer se puede mantener encapsulado de ahí para adelante o puede erradicarse totalmente, ¿sí? Eso es con algo
Y a lo mejor se oye bien romántico, pero es con algo con lo que el cáncer no puede, con el amor. Uh-huh. ¿Cómo puede la familia apoyar? ¿Cómo se apoya en cualquier situación de pérdida, de duelo? Acompañando. Si la persona quiere estar hablando de lo mismo, escucharla. No es posible que, ya viste, te dije que te cuidaras más, ¿cómo para qué? Eso no nos sirve, no suma, ¿sí? Es simplemente acompañar, escuchar. Si mi familiar quiere algún testimonio mío, algún comentario, me lo hará saber. Y si no, nada más estar para cuando él me requiera. Eso es lo más que podemos hacer como familia, que me sienta cercano, que me sienta el apoyo, que sienta que no está solo, ¿sí? Y eso de sentirse no solos, le cambia la vida a las personas. Yo creo que desgraciadamente aquí la familia es la primera que padece todo esto, porque a veces quieres hablar y a veces no quieres hablar, y tienen ellos que aceptar los estragos que estás pasando, lo emocional que estás pasando en ese momento, ¿no? Que a veces no quieres hablar y a veces hablas. Ellos tienen que estar ahí, son los primeros en tratar de escucharte o estar simplemente a tu lado. Aquí estoy. O estamos enojados y no queremos que se nos acerquen porque decimos, o sea, estamos enojadas, no queremos que se acerque nuestra familia, aunque nuestra familia esté allí y nos soportan nuestros berrinches, que no queremos comer, que no queremos esto, que no queremos lo otro, porque tenemos un tratamiento muy fuerte, que queremos a veces hasta descansar y no nos queremos a nada de nosotros. Eso es algo que nos pasa y que nuestra familia aguanta por el amor que nos tiene. Lo recomendable es que no nada más el paciente tenga un apoyo psicológico, también tiene que tener en psicoeducación la familia, para saber qué están viviendo, para poderlos entender y para saber qué viene o qué puede venir y de qué manera apoyar. Sí, porque llegó un momento, yo por ejemplo, le llegué yo a pedir el divorcio a mi esposo. En ese momento yo le decía, dame el divorcio, no quiero que sepas nada de mí, ni que yo sepa nada de ti, porque tú tienes una vida y yo no sé hasta cuándo tenga yo vida. En ese momento, así pasaba por mi mente, hasta le llegué a pedir el divorcio. ¿Sabes qué? Creo que hasta aquí terminó todo. Y él tuvo que aguantar muchas cosas. Pues el descontrol, ¿no? Del tema emocional, o sea, al final es parte del mismo proceso que vive el paciente, pero también del otro lado, pues la familia es muy importante, es que nadie tampoco nos enseña cómo acompañar a una persona que está enferma. Y lo que dices es muy importante, entender que en muchos casos será solamente acompañar en lo que el paciente quiera, hablar, no hablar, pero estar presente, hacernos presentes para él que está enfermo, o para el paciente, y en el caso también buscar ayuda. La familia también tiene que tener la disposición de, pues el entendimiento de que hay cosas que nos rebasan, hay cosas con las que no podemos lidiar, hay cosas que superan por el amor que le tenemos al otro y que verdaderamente también nos da miedo perderlo y que no podemos lidiar con eso, aunque a veces, digo, nadie tiene la vida comprada, digo, sabemos el día que nacemos, lo tenemos escrito en nuestro acta de nacimiento, pero el día en el que nosotros nos vamos a partir de este mundo no está escrito, pero puede ser en cualquier momento, no necesariamente tienes que tener una enfermedad. Entonces, pero cuando una persona tiene un diagnóstico, pues tal parece que tiene como una fecha, aunque no la sepamos, entonces hay una preocupación de más y definitivamente es algo que uno tiene que aceptar que no está preparado para lidiar, que no tenemos a veces cómo lidiar con ello y que necesitamos ayuda. Y pues yo quiero, no sé cómo vamos con el tiempo, si me ayuda producción, porque no sé cómo vamos. ¿Vamos bien? No sé, no me han dicho. Pero pues si no le seguimos, si no le seguimos nosotros. Que el cuerpo aguante. El cuerpo aquí aguanta, nosotros vamos a seguir platicando. Pero fíjense que quisiera que pudieran platicar con nosotros en un mensaje de cierre qué han aprendido de la enfermedad y cómo se ha llegado a sublimar esa enfermedad. Porque, digo, yo conozco a Judith ya desde hace, pues desde que éramos niñas, nos conocemos,
y yo supe hace algunos años que ella tenía esta enfermedad y he podido ver, que ahorita yo quiero que tú lo platiques, quiero que sea por tu propia boca, no quiero decirlo yo, pero algo que a mí me ha sorprendido mucho cómo ella ha sublimado también parte de esta enseñanza, pero quiero que ustedes me platiquen qué han aprendido, qué aprendieron, porque hace un momento que estábamos detrás de las cámaras decían, es que esto me enseñó mucho. Bueno, díganos qué les enseñó este proceso. A mí me enseñó a valorar pues, mucho a mi familia, a valorar la vida, a querer ayudar a la gente, a querer apoyar a las personas con cáncer, ayudarlas, a llevarlas al hospital, a estar en un proceso. He perdido a personas que las he llevado al hospital, me ha dolido mucho. Y me vuelvo a levantar para poder seguir ayudando a la gente que lo necesiten y que yo pueda apoyarla. Es lo que me ha ayudado y pues soy feliz ayudando a la gente. Es como una felicidad y a lo mejor algo que me hace sentir bien y que aunque tenga la enfermedad yo sigo luchando para poder seguir en esto. Gracias, Judith. ¿Qué aprendiste? En mi caso, a ser resiliente, adaptarte, a valorar tu familia, la vida. Y hay momentos en los que dices, bueno, como ayudo, y Diosito te pone algunas muestras cómo tú puedes apoyar a la gente. En un momento de mi vida me acercó a una fundación donde yo llevaba a las gentes y les transmitía el valor de su vida, el tiempo que se dedicaran a ellas. Porque desgraciadamente nosotros como mujeres no nos dedicamos tiempo o no queremos gastar en nosotros. Yo creo que la mejor inversión es la salud, la prevención. Entonces llegó un momento de mi vida en que me pusieron cerca de mí una fundación y tuve que llevar a las mujeres a la Ciudad de México, a hospitales, donde se trataba el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino. Entonces, antes llegaba la trabajadora social a darles sus resultados, pero yo platicaba con las personas y les decía la importancia que era hacerse estos estudios y que nos llevaban a salvar nuestras vidas. Y mucha gente decía, no, pues es que yo tiene 10 años que yo no me lo hago por falta de dinero, ¿no? Como se dice. Y yo les decía, pues es que acérquense porque hay fundaciones en las que no les cobran. Está el Hospital General de Pachuca, la Ciudad de México, donde no te cobran. Entonces, es una forma a lo mejor de ayudar a las personas. Ale, un mensaje final para quienes están pasando por el proceso, para quienes tienen apenas el diagnóstico, algo que tú quieras dirigir a quienes hoy están escuchando, que son pacientes o que son familiares, como un mensaje de cierre, si me haces favor. A mí me gustaría decirles que volteen a verse a sí mismos, más que antes que dar a los demás, que se den a ellos mismos. Cuando tú reconoces esa parte en ti, cuando te reconoces, cuando ves que existes realmente, muchas cosas se pueden concluir, y entre ellas estos diagnósticos. Muchas gracias, Ale. Es muy valioso. Quiero que ustedes que están viendo este programa después lo regresen y lo vuelvan a ver, porque ese mensaje que dio Ale al final es fundamental. Es muy importante lo que pasa en nuestra mente, porque eso puede influir en gran manera en el diagnóstico que nos ha sido dado para el proceso de recuperación. El día de hoy pudimos escuchar estas historias de estas heroínas de la vida, de estas sobrevivientes del cáncer, de estas dos mujeres a quienes yo admiro profundamente, porque me han permitido conocer su historia, porque he podido ver cómo han sublimado en el servicio también su propia experiencia, cómo han ayudado a otras mujeres, a otras personas, a otros pacientes con diagnóstico de cáncer, cómo los han llevado de la mano en este proceso y en este tratamiento para que puedan ellos sentir valor para poder enfrentar esta enfermedad, el no sentirse también solos. Y también el día de hoy quiero dedicar este programa no solamente a ustedes que el día de hoy nos acompañan, que valoro y admiro mucho su fuerza, su fortaleza, su entereza, y el día de hoy cómo pueden ser maestras de la vida en esta experiencia que han tenido.
y también a la memoria de mis queridas amigas que en la batalla el día de hoy ya no están con nosotros, pero que también nos dejan lecciones muy importantes y que a quienes llevaremos en el corazón toda la vida. También a mis queridas amigas que el día de hoy siguen todavía en el proceso de lucha, quiero decirles que no están solas, les amamos, las acompañamos y las abrazamos. Y a ti que el día de hoy todavía no tienes quien te acompañe, que el día de hoy no sabes por dónde empezar y que has recibido un triste diagnóstico como el cáncer, quiero decirte que la vida no se acaba. Aquí no se acaba hasta que dejamos de respirar. Aquí todavía hay esperanza. Quiero decirte que hay manera de poder apoyarte, que hay manera de poder acompañarte, hay manera de poder guiarte en este camino hasta que tú tengas tu recuperación. Que hay mujeres valientes y que también hay fundaciones, hay organizaciones, que hay lugares en donde te pueden atender. Queremos escuchar tu historia y si tú no sabes por dónde empezar, escríbenos y con mucho gusto nosotros podemos hacerte ese acompañamiento. Y a todos los demás, queridas, queridos, bienvenidos a la tercera temporada. Todos y todas tenemos una historia que contar y hoy queremos escuchar la tuya. Escríbanos, Chicali Channel, más cerca de ti. Gracias por acompañarnos.